multidisciplinario. La sesión del día de hoy la vamos a dedicar a analizar cómo se puede configurar el orden trascendente, qué posibilidades hay tanto en el plano individual, personal, como en el plano social, de que se articule el orden ético y qué fuerzas pueden desarrollarse a su interior de tal manera que repercutan en la manera en la cual se crean normas y se crea un orden social relacionado con él. Entonces, el primer punto que hablamos es que el orden trascendente lo que hace es responder preguntas fundamentales en nosotros a partir de que somos autoconscientes, es decir, en el momento en el que el ser humano es capaz de observar sus propias estructuras, es capaz de tenerse a sí mismo como un objeto, reconocerse como algo que es susceptible de ser evaluado, que es también un otro para alguien más y para sí mismo, y también reconocer al otro como una entidad con conciencia, es decir, de que exista un mundo intersubjetivo y que exista una autoconciencia, surgen preguntas, por ejemplo, la finitud, por ejemplo, lo que existe más allá de la muerte, por ejemplo, qué tiene que hacer el ser humano para actuar bien, es decir, para utilizar ese mecanismo que tiene de autoobservarse de manera correcta, para poder ser feliz, por ejemplo. Todas esas preguntas se van a responder por parte del orden trascendente, es una función que tiene. Pero lo importante de la respuesta que da a esas preguntas es que está articulada a una práctica. Por eso decimos que se construye de manera dialéctica. No nada más responde, sino que su respuesta se tiene que integrar a una forma de ser, a una normatividad y a un orden social. Y es ahí donde se confronta su posibilidad de seguir existiendo, de ser adecuada, de poder permanecer ante el devenir, en particular en el mundo intersubjetivo, que es en el que nos relacionamos con los demás y en donde se tienen que crear normas para que podamos desenvolvernos. Y en este proceso se constituye una cosmovisión que va a ser lo que va a componer al orden trascendente, de entre muchas visiones, de entre muchas racionalidades y posibilidades de ordenar el mundo, surge alguna en particular que va a dominar y que nos va a dictar ciertas normas. Así es como se constituye el orden trascendente. Y por lo tanto existen muchas posibilidades en que se configura la interrelación de racionalidades dentro del orden trascendente. Puede haber racionalidades contrarias, puede haber una que sea dominante, puede haber una vocación para integrar todas las racionalidades que en él se expresan, puede evaluarse el mundo a partir de considerarlo algo justo, algo que responde a un criterio del bien y el mal, puede evaluar el mundo a partir de rechazar que existe una justicia en él, por ejemplo. Todo esto son posibles ordenaciones, posibles configuraciones que va a tener este sistema trascendente y que van a repercutir en la manera en la cual nos relacionamos, y esto está dado por las normas, las cuales son la expresión concreta del orden trascendente, la manera en que se expresa en un deber ser, en una carga hacia algo bueno en contraposición a algo que es malo, que son los dos polos con los cuales opera. Y bueno, ¿cómo es que se configura, cómo es que se organiza el orden trascendente? ¿De qué depende? Pues como habíamos dicho, es una construcción mutua de vinculación dialéctica con otras formas, con la práctica a la cual lleva, con la totalidad a la cual se integra, de tal manera que no vamos a ver un límite absoluto y una división total en esta categoría. Esto es común a cualquier forma de segmentar la realidad, de ponerle un límite a las cosas. Si hablamos de algo así como un orden trascendente, es en el entendido que está siendo parte de un continuo, que para alguna razón dividimos nosotros. En este caso, para hacer un análisis de la conciencia, me resulta muy útil el poder hacer esta división, porque en este orden que va a generar normas, que va a establecer y configurar un orden social, es un punto medular, una estructura importantísima para ver cómo va a funcionar una conciencia y una sociedad. Digamos que de muchas cosas que pueden estar pasando, aquí tenemos algo nodal, algo sustantivo que nos puede dar cuenta de la totalidad. Entonces, por eso es útil generar esta categoría, pero es un corte y una división que es atributo nuestro, que podemos estar haciendo para un análisis, pero no existe en sí. Es decir, hay una continuidad entre lo que podemos llamar normas y lo que podemos llamar ideas que nos responden preguntas fundamentales y que se van consolidando en una persona y en una sociedad, y la totalidad
de ideas, la totalidad de cosas que se deciden, de la conciencia o de la sociedad o de cualquier categoría que va a ser creada. Al final es una totalidad indiferenciada que nosotros vamos a dividir y vamos a construir. Entonces es preexistente la construcción dialéctica que se da entre el orden trascendente y la totalidad. Nosotros la cortamos y después descubrimos que es parte de una totalidad, pero eso pues ya está. Más bien la pregunta es por qué lo segmentamos. Es muy anterior la existencia de una continuidad entre un orden trascendente, de un orden de normas y las prácticas, las relaciones que tiene una conciencia y una sociedad con otras unidades que la abarcan, que la incluyen. Entonces, al develar el vínculo que pueda haber entre una parte, en este caso el orden trascendente, y una totalidad que puede ser la sociedad o las diferentes racionalidades que van a existir en una determinada comunidad en un determinado tiempo, es una forma de develar una relación que preexiste, es quitarle ese corte que nosotros le estamos poniendo y descubrir que en realidad están intervinculados desde un principio y por supuesto sin dejar de tomar en cuenta que es pertinente hacer un corte. En este caso, como en muchas otras formas de analizar unidades, de establecer la relación que hay entre todo y parte, pues vamos a hacer alusión al término de fractal en la medida en que se va a reproducir una estructura. Pero esta reproducción no es una copia de algo. Está ahí ese vínculo, esa forma de describir a la parte y al todo, porque están interrelacionadas, porque están respondiendo las mismas preguntas. Entonces el orden trascendente, por ejemplo, lo que va a hacer es contestar preguntas fundamentales que tienen que ver con el deber ser y que se encuentran en una totalidad, están en un contexto particular de donde toma sus características para poder responder esas preguntas. Entonces, evidentemente va a tener la misma estructura, la misma forma de organizar, que en este caso es la que se corresponde con la totalidad. Y así toda unidad, parte que estudiemos, va a estar en una relación de construcción mutua con una totalidad que le preexiste y que al develar el vínculo que tienen, nos vamos a dar cuenta que comparten una misma estructura, un mismo patrón. Y esto se da porque se construye a partir de relacionarse con él y responden las mismas preguntas. Ahora bien, cuando decimos que la parte adopta el patrón del todo, la estructura va a ser similar y tiene que ver con la integración, la manera en la cual se va a hacer partícipe de la totalidad, la estructura que va a incorporar a su interior. No queremos decir que sea exactamente igual ni que se exprese en los mismos términos, de la misma manera en todo. Por ejemplo, el orden trascendente, hablamos de que es una reflexión sobre lo que debería ser, es una cuestión más ligada al campo ético. El orden social, por otro lado, se refiere a relaciones entre personas, entre seres humanos y grupos que se van conformando y van generando contradicciones entre ellos, y hay maneras en las cuales se van a dirimir esas contradicciones y va a haber ciertas normas, por ejemplo, que van a regir esas relaciones. Entonces, no estamos hablando de que sea exactamente igual. Por ejemplo, el orden trascendente, estamos pensando más en ideas, por supuesto, y en el orden social más de vínculos entre personas. Lo importante va a ser que el patrón va a ser similar. La forma en la cual se vinculan personas en un orden social va a ser similar a la manera en la cual se van a relacionar ideas en el orden trascendente. Va a haber una estructura parecida, una forma que se está reproduciendo mutuamente. O sea que si cambia uno, repercute en el otro y no hay una única relación de causalidad en un sentido. No podemos hablar de que se componga el orden social nada más como un reflejo de ideas o un orden trascendente, como le denominamos, ni que el orden trascendente simplemente sea un reflejo. No hay aquí ni un materialismo ni un idealismo, sino una descripción a partir de la construcción dialéctica entre las partes, la cual se da en un primer momento, preexiste a la división de las partes. O sea, no es que tengamos que descubrir ese vínculo. Más bien lo que tenemos que hacer es que se diluyan las categorías que creamos nosotros para hacer evidente que eso ya está, que la realidad es continua y las partes de esa realidad las creamos nosotros. Ahora bien, ¿cuál es ese patrón común, esa estructura que va a estar presente para las unidades, sea que estemos hablando de la totalidad social, estemos hablando de una conciencia, estemos hablando de un orden trascendente? Pues tiene que ver con el modelo dialéctico que hemos estado adelantando, que es la confrontación de una tesis con una antítesis,
para generar eventualmente y en algunos casos una síntesis. Ese es el modelo general que se puede decir que es común y es el resultado de que los conceptos, las divisiones con las cuales segmentamos el mundo y también las relaciones que hay entre las diferentes personas y los diferentes grupos y las unidades que se forman dentro de la sociedad se van a estar enfrentando para poder generar una respuesta ante el devenir. Como ya hemos enfatizado, las segmentaciones que hacemos del mundo, que están en un lenguaje que podemos definir como palabras, como categorías, están ahí para permitirnos decidir, para permitirnos relacionarnos con el devenir a partir de elegir una opción. Esto quiere decir que no todo se puede materializar, que no todo es real y que tanto la conciencia como el propio devenir y la propia sociedad lo que hacen es elegir una de entre dos opciones, la cual se favorece y a partir de la cual se sigue desarrollando. Esa es la razón de ser de las decisiones que hacemos en la realidad, del partir ese mar primigenio que es la continuidad de todas las cosas, el hecho de que tengamos que tomar decisiones. Y es algo que nos preexiste. Cuando nosotros nos relacionamos con la sociedad y a partir de esto generamos un orden trascendente, ya hay un conjunto de posibilidades que están ahí y que no todas se van a materializar, sino que van a estar definiendo su realidad una y otra vez. Y el hecho de que entre muchas racionalidades solo se materialice uno, quiere decir que hay una relación de antagonismo en las cosas. Y ese concepto es el que me gustaría que desarrolláramos, del cual me gustaría hablar, porque nos define a la totalidad como integrada por aspectos que no son compatibles. Hay, desde luego, muchas posibilidades en la sociedad, hay muchas racionalidades en las personas, hay muchas ideas que conviven simultáneamente, en el orden social hay muchos grupos y lo importante no es nada más que estén divididos, sino lo importante va a ser que son antagónicos, que no pueden existir simultáneamente, que va a haber ciertas circunstancias donde se tiene que decidir su existencia, ya sea ante una unidad social, ya sea ante una unidad conciencia, se están definiendo posibilidades. Y eso es lo que nos va a describir fundamentalmente a la unidad. Va a ser una entidad capaz de definir la lucha dialéctica. Y la particularidad que va a tener tanto la conciencia como la sociedad va a ser que en esa definición es capaz de observarse, de tener en su campo de visión su propia existencia, de tal manera que crea un escenario donde ella misma está integrada. Y es precisamente ahí donde radica la importancia del orden trascendente como categoría, que nos está describiendo el proceso en el cual nos estamos viendo, estamos reflexionando sobre nuestra propia existencia. Pero en realidad todas las unidades van a estar ejerciendo esa posibilidad de decidir, de decantar la lucha dialéctica. Por eso es el modelo fundamental. En la lectura nos referimos a él como la dialéctica como proceso, el ritmo que tiene el devenir de avanzar a partir de la confrontación de fuerzas. Y ese esquema, si pensamos en el orden trascendente de una persona, va a estar tomado de la sociedad. Es ahí donde se retoma y se recupera un patrón común que se refiere a estar definiendo dialécticas, estar tomando decisiones a partir de la imposibilidad de que convivan dos racionalidades, dos formas de ser, y en el orden social de que convivan diferentes grupos que son antagónicos en sus intereses. Esto no quiere decir que sea un esquema que esté dado de manera natural y que siempre tenga que ser así o siempre haya sido así. Esta forma de relacionarnos, por ejemplo, en un orden social con grupos antagónicos que podemos definir como una lucha de clases, no está generalizado en toda la historia. Es un momento preciso que tiene un principio y probablemente tenga un final. Y esta manera particular que tenemos de relacionarnos, por ejemplo, en un sistema económico capitalista, va a estar permeando, va a estar influyendo en cómo se construyen los esquemas mentales de las personas y cómo se construye también el orden trascendente en la sociedad y la manera en la cual se estructuran las normas sociales. Todo lo cual es congruente a un sistema que va a descartar a ciertas personas, donde las relaciones sociales, donde los vínculos entre los seres humanos se van a manifestar de tal manera que solamente una parte de ellos
pueda tener acceso a la riqueza social, por ejemplo, y haya personas que tengan negada su existencia hacia dentro del sistema capitalista. Esa forma, por ejemplo, es muy claro que preexiste a las personas particulares que podemos nacer en una sociedad y nos va a influir en la manera en la cual vamos a estructurar y configurar nuestros pensamientos, nuestra conciencia y el orden que le va a dar sentido a nuestras decisiones, que en este caso está basado en la posibilidad de la autoobservación. Y en este punto es muy importante hacer la distinción en lo que se refiere a la existencia de diferentes posibilidades, diferentes formas de ser, en el caso del orden trascendente, diferentes racionalidades, en el caso de las normas, diferentes normatividades y conjuntos de reglas, leyes, etcétera, que van a regir las relaciones entre las personas, lo cual nos habla de la pluralidad o de las diferentes formas de ser de la gente, los diferentes grupos que se forman hacia dentro de la sociedad, que también nos hablan de una pluralidad, de una diferencia en las maneras de expresar lo humano, de diferentes culturas, etcétera, que son distinciones, diferencias que nos hablan de que no hay una sola forma de ser absolutamente universal en lo humano y que en sentido estricto van a ser algo excepcional en cuanto a las coincidencias entre seres humanos y entre los grupos van a ser fundamentales, y si le prestamos tanta atención a esas diferencias, se refiere a que precisamente la conciencia es un mecanismo que va a dirimir diferencias y va a establecer un posicionamiento con respecto al devenir, pero no es que esté totalmente generalizada esa diferencia. Pero si existen estas diferencias que de hecho están representadas en un discurso, en el lenguaje, que nos va a describir la realidad a partir de categorías diferentes, esto no quiere decir necesariamente que haya marginación, que haya una discriminación, por ejemplo, o de que se desprecie alguna forma de ser. Esto es en sentido estricto a lo que se refiere el concepto de antagonismo, cuando una de las partes no solamente está diferenciada, sino que está negada, que se aniquila su existencia, por ejemplo en la lucha de clases, donde hay ciertos grupos que son totalmente marginados, que son discriminados y están carentes de las más mínimas condiciones de llevar una vida digna. En este caso sí tenemos un antagonismo, o en diferentes formas de ver el mundo, donde una manera en particular va a despreciar otras y se va a discriminar ciertas formas de ser, ciertas formas de establecer lo que está bien. Eso es lo que describe el concepto de antagonismo, no tanto la diferencia, la cual existe definitivamente y somos una especie, por supuesto, que surge a partir del empate de fuerzas que hay en la realidad y que definimos ese empate marginando ciertas formas, pero esto no necesariamente se tiene que expresar en el ser humano como una discriminación, por ejemplo, entre personas o entre formas de ver el mundo. Sabemos que en un sentido biológico evolucionamos a partir de la competencia grandemente, pero también hemos evolucionado a partir de la cooperación, por ejemplo. Entonces está abierto la forma en la cual nos podemos vincular unos con otros, establecer sociedades y órdenes sociales. Lo que me interesa recalcar es que el concepto de antagonismo nos habla de que va a haber formas que van a negar a otras, va a haber centros, unidades sociales que van a definir la realidad y que van a marginar y en su caso destruir formas de ser a seres humanos y a formas de establecer lo que es bueno, lo que sería el deber ser, a partir de privilegiar otras. Eso es el antagonismo y eso es lo que encontramos en el orden social, y a partir de lo cual también estructuramos nuestra propia forma de pensar. Y por eso, para analizar el orden trascendente tenemos que usar esta categoría de antagonismo social, porque eso es lo que está presente y generalizado en nuestras sociedades capitalistas y se va a corresponder con la forma en la cual establecemos lo que está bien, por ejemplo, en el orden trascendente. Es una manera muy interesante, pues, de ver la similitud que hay en cuanto son fractales. Y esto no se da de manera necesaria, creo que ese es el punto fundamental. En realidad se puede configurar un orden social, un orden trascendente, un orden normativo, de tal manera que no se discrimine y no se relegue a un papel secundario a ciertas ideas, a formas de ser y a personas concretas que van a componer el orden social.